Hola, muy buenos días a todos aquellos y aquellas personas que nos acompañan el día de hoy. Esta vez traemos un proyecto con respecto a la materia de Probabilidad y Estadística 1, presentado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Escuela de Técnicos Laboratoristas, dirigido por la docente González González Georgina Lisset. Mi equipo está conformado por Vaina Baños Ariana, Barrera Flores Alexa Fernanda, Cuenca Rodríguez Sofía Mexlive, Fernández Rayo Leslie Casandra, Fernández Méndez Iván Emiliano, López Ríos Dania Camila y Morales Rodríguez Marbella, con fecha de entrega del 23 de noviembre del 2024. Midiendo la desigualdad, la curva de Lorentz y el índice de Gini. Índice. Nuestra presentación abarcará de forma general lo que es el índice de Gini, las características que tiene, sus fórmulas y sus aplicaciones, junto con un ejemplo práctico. Para introducirnos más al tema del índice de concentración de Gini, déjenme decirles que esta es una herramienta la cual fue creada por Corrado Gini, es de ahí que viene su nombre, en el año de 1912. Esto para medir la desigualdad que existe en cierta población. Para ello, se comparan los ingresos que reciben las personas como salario. Y es en este tema que vamos a escuchar mucho coeficiente Gini o índice Gini, pero déjenme decirle que es el mismo concepto, ya que su única diferencia es que el índice Gini se expresa en porcentaje. De esta manera, el índice Gini es igual al coeficiente Gini multiplicado por 100 y expresado en porcentaje. El índice de Gini es un indicador económico que calcula la desigualdad en los ingresos que existe entre los ciudadanos de un país o un territorio. Es ampliamente utilizado en la economía y en las ciencias sociales para poder entender mejor cómo se distribuyen los recursos económicos. Bueno, ¿cómo se interpreta el índice de Gini? El índice tiene un valor que varía entre 0 y 1. 0 indica igualdad perfecta, donde todos los individuos tienen exactamente los mismos ingresos. Y 1 es la desigualdad máxima, donde solo uno posee todos los ingresos y los demás no tienen ninguno. Por ejemplo, un índice de 0.3 significa que el país, empresa, lo que sea, tiene una desigualdad relativamente baja, mientras que si tiene un índice de 0.7, indica que hay mucha más desigualdad. Características. Un valor cercano a 0 indica que la distribución de los ingresos es equitativa, mientras que un valor cercano a 1 indica que la desigualdad es mayor. Su valor oscila entre 0 y 1. Se calcula a partir de la curva de Lorentz. Es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Y además es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado. Curva de Lorentz. La curva de Lorentz es la representación gráfica de la distribución de una variable de interés, como puede ser la renta o los ingresos de una población. El gráfico de la curva muestra el porcentaje acumulado de la variable de interés que recibe un subconjunto de la población. Por ejemplo, cada decil. La curva de Lorentz representa trazando en el eje horizontal el porcentaje acumulado de la población desde el más pobre al más rico. Es decir, en este eje representa a la población siguiendo un orden del percentil más bajo hacia la izquierda del percentil más alto hacia la derecha. La línea diagonal que puede dibujarse desde el punto de origen representa la distribución perfectamente igualitaria, donde cada porcentaje de la población tiene exactamente el mismo porcentaje de ingreso. Otra forma de interpretar la línea es que representa una circunstancia ficticia en la que todas las personas reciben el mismo nivel de renta o poseen el mismo patrimonio. La forma en que la curva de Lorentz elige la línea diagonal proporciona información sobre la magnitud de la desigualdad en diferentes segmentos de la población. La medición cualitativa de la desigualdad basada en la curva de Lorentz se logra calculando el área entre la curva de Lorentz y la diagonal, y dividiendo esta área por el área total debajo de la línea diagonal. El resultado es el índice de Gini, que proporciona un número que cuantifica la desigualdad. Ahora, algunas ventajas de esta curva es que permite representar de forma sencilla la desigualdad de una población. La otra es que ofrece información más completa sobre la distribución que el índice de Gini. Otra sería que la curva muestra información de las personas pero manteniendo el anonimato. Y por último, es una herramienta útil para comparar la situación entre distintos países o regiones. Ahora hablemos sobre algunas limitaciones de esta curva. Pese a su utilidad, debemos señalar algunas limitaciones. Suele construirse con base a una medición empírica. Un ejemplo sería la declaración de impuestos. Dicha información puede graficarse y los economistas podrían ajustar una curva que representa una función continua para completar los datos faltantes. Esto quiere decir que se construye una curva donde toda la población está representada, aunque no todos los individuos hayan proporcionado dicha información. En consecuencia, no hay garantía de que todos los valores a lo largo de esta curva correspondan a una distribución que sea 100% precisa con respecto a los datos. Ahora, otra sería que es muy caro recolectar la información de los ingresos de todas las personas que forman parte de una población. Y por último, que la curva puede ser insuficiente para representar el nivel de la desigualdad. Un ejemplo sería que se construye en función a las rentas, pero no tienen en cuenta otros factores que influyen en el bienestar de los individuos o de las personas, como por ejemplo el acceso a servicios públicos o al nivel educativo. Hola, yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones en las que podemos emplear el índice de Gini, porque todos los estudiantes, siempre que vemos algo relacionado a las matemáticas, es como que no, aléjalo de mí o ¿para qué lo voy a usar en mi vida a lo largo del tiempo? Bueno, estarán
maravillados de escuchar que este índice es muy amplio y se puede utilizar en todos los sectores. Y bueno, vamos a comenzar con los más generales y después les voy a hablar acerca de unos más enfocados en nuestra especialidad, que vendría siendo farmacia. Empecemos con el primero, que es la producción agrícola y la producción de alimentos. Ustedes se preguntan cómo lo voy a aplicar. Bueno, primero vamos a evaluar cómo se distribuyen los productos agrícolas entre regiones o sectores poblacionales. Supongamos, va a ser un ejemplo, que tenemos un índice de Gini de 0.5. Es neutro, pero este 0.5 entra en empresas grandes, o sea, granjas que producen bastante, y en empresas pequeñas, que serían granjas que son más locales. Entonces, nosotros tendríamos que las empresas grandes van a producir más. Entonces, al producir más, van a afectar a las granjas locales, lo que podría dar como resultado la creación de nuevas políticas o mayores ayudas hacia las granjas pequeñas para que ellos también pues puedan recibir incentivos y pues estar como que a la par de la competencia. Seguimos con la segunda aplicación, la cual va a ser el acceso de Internet y el acceso a tecnología en áreas urbanas y áreas rurales. Esto nos puede permitir medir la desigualdad que va a haber entre una área que es urbana y una área que es rural. Por ejemplo, si tenemos un índice de Gini de 0.60, nos está indicando que es un valor cercano a 1. Por lo tanto, va a haber una desigualdad mayor y a partir de este estudio podemos determinar si un área urbana es más moderna o tiene más acceso a tecnología que un área rural. Y después de haber obtenido los resultados de este experimento, podemos justificar o relacionar de qué manera podemos apoyar a las áreas rurales para que también no pierdan el privilegio de poder tener acceso a tecnología y modernizar un poco más su vida. Para este ejemplo tenemos que el índice de Gini va más relacionado con el ámbito de la ciencia porque nos va a permitir medir la desigualdad que va a existir si nosotros queremos realizar un estudio acerca de las distribuciones de emisión de carbono. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer un estudio en el cual nosotros identifiquemos cuáles son los países que tienen a las empresas, ya sea grandes o pequeñas, que sean las mayores productoras de gases, lo cual esto va a favorecer a que el efecto invernadero provocado por tantos gases producidos aumente, lo cual pues para nosotros los humanos o los habitantes del planeta Tierra obviamente pues va a traer consecuencias graves, ya sea de salud y en los ecosistemas y afectando todo nuestro entorno. Continuamos con más aplicaciones, pero estas aplicaciones van a ser más dirigidas a la especialidad de farmacia, que es la carrera que actualmente nosotros como equipo estamos cursando. Empezamos con 3 diferentes aplicaciones, las cuales las 3 se van a dirigir en los ámbitos de áreas en las que las personas con mayores ingresos económicos viven, por ejemplo, en zonas urbanas, y las personas con menores ingresos suelen vivir en zonas más rurales o que no tienen acceso a tantos recursos. Empecemos con la primera, que nos va a permitir medir la desigualdad que va a existir entre el acceso a medicamentos esenciales o medicamentos básicos y el acceso a tratamientos más especializados, que son más difíciles de conseguir. ¿Cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar midiendo cómo es la distribución o el acceso a medicamentos que son esenciales para la vida del ser humano, y esta aplicación nos va a permitir medirla a partir de la región en donde habita la persona y de su nivel económico. La segunda, que es el análisis del gasto farmacéutico personal, esta va más enfocada en los ingresos económicos de la persona, los cuales nos va a permitir medir la desigualdad que va a existir entre una persona que tiene un salario mayor y una persona que tiene un salario menor. Esto nos va a ayudar a saber quién puede tener un mayor acceso a medicamentos básicos o medicamentos no básicos y quién puede tener mejor calidad de vida. Por último, tenemos la distribución de recursos sanitarios y las evaluaciones de políticas de la salud. Esta última nos va a ayudar a saber quién tiene mayor avance o mayor tecnología en cuestión a recursos que van relacionados con la salud. Por ejemplo, si las zonas urbanas tienen mayores accesos a hospitales o clínicas que son privadas, que ya no son tanto del sector público, mientras que las zonas rurales va a ser más difícil encontrar clínicas privadas, va a ser más difícil encontrar doctores, o sí lo va a haber, pero va a ser uno por cada, por ejemplo, por cada 50,000 habitantes o inclusive más. Y va a ser más difícil lograr tener acceso a tratamientos más especiales o tratamientos más rigurosos que una persona que viva en una zona urbana y que tenga mayor capital monetario. Entonces, a partir de esto vamos a poder, o más bien los presidentes y todos los que están como encargados de todo eso de las políticas, a partir de este tipo de estudios, a partir del análisis de Gini, vamos a poder calcular la desigualdad que va a existir, y esto nos va a ayudar a la creación de nuevas leyes o de nuevas ayudas para que tanto la zona urbana como la zona rural estén equitativamente, o por lo menos puedan tener los recursos necesarios para vivir y tener una salud digna. Para calcular el índice de Gini, tenemos la siguiente fórmula que nos dice que el índice de Gini es igual a A entre A más B, donde A es el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorentz, y B es el área debajo de la curva de Lorentz. La fórmula utilizada comúnmente para determinar el índice de concentración de Gini nos dice que es igual a
la sumatoria multiplicada por pi sub i menos q sub i dividida entre la sumatoria de pi sub i. Para ello debemos de tener nuestros intervalos o clases, nuestra frecuencia absoluta que denominamos como n minúscula i, y debemos de sacar nuestra frecuencia absoluta acumulada, que no es nada más y nada menos que la suma de las frecuencias absolutas hasta ese dato. Otro dato que necesitamos es calcular la marca de clase, que es el punto intermedio de cada intervalo, y se calcula dividiendo la suma de los extremos entre 2. Para calcular pi sub i, nuestra fórmula nos dice que es n mayúscula sub i, que es nuestra frecuencia absoluta acumulada de cada clase, dividida entre n, que es nuestro total, multiplicada por 100. El monto, o también llamado u sub i, se calcula multiplicando nuestra marca de clase por nuestra frecuencia, que es n minúscula i. Calculamos nuestro monto acumulado, igual de la misma manera como calculamos nuestra frecuencia absoluta acumulada, y ahora sacamos Q sub i, donde Q sub i va a ser igual a nuestro monto acumulado dividido entre nuestro monto total multiplicado por 100. Con todos esos datos, ahora se puede calcular nuestro índice de Gini, que nos dice que el índice de Gini va a ser igual a la sumatoria multiplicada por pi sub i menos q sub i dividida entre la sumatoria de pi sub i. De una. Ok, ahora vamos a realizar un ejercicio donde se va a aplicar el índice y coeficiente de Gini y también vamos a graficar utilizando la curva de Lorentz. Tenemos este problema que nos pide identificar la desigualdad que existe entre los sueldos de personas que trabajan en una fábrica. Tenemos los datos de los sueldos de los trabajadores de Bimbo y sus sueldos los vamos a trabajar en dólares. Ok, los datos que nos dan son los intervalos de sueldos por categorías y la cantidad de personas que ganan entre esa cantidad de intervalos por las categorías. Tenemos 5 categorías y en la primera, por ejemplo, hay 20 personas que ganan de entre 500 a $1000. Y lo mismo con la categoría número 2. Tenemos 30 personas que ganan de entre $1000 a $1500. Lo que sigue es calcular la media del salario. Esto se puede utilizar, se puede realizar sacando el promedio de los dos valores de las clases o utilizando esta fórmula que nos dice que el límite inferior, 500, más el límite superior, 1000, lo vamos a dividir entre 2. Y esa operación nos da como resultado 750. Realizamos lo mismo con 1000 y 1500 y nos da 1250. Realizamos el mismo procedimiento con las otras 3 categorías y obtenemos la media del salario de todas nuestras categorías. Ahora sí podemos continuar con el desarrollo de nuestra tabla. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que la frecuencia de personas por intervalo, pero acumulada, y esto se obtiene sumando el valor de la casilla de la izquierda más la casilla superior. Entonces, ya que tenemos esa fórmula de Excel, lo que hacemos es recorrerla o copiarla en todas nuestras categorías. Podemos ver que nos da un valor de 170 en la última categoría. Este valor debe coincidir con la sumatoria de todas las frecuencias absolutas o frecuencias de número de personas por intervalo. Entonces lo comprobamos con esta fórmula de esta manera y nos indica que tenemos un buen desarrollo hasta ahorita de nuestra tabla. Vamos a continuar con el monto total de ingresos por categoría, que está indicado por un minúscula subíndice I. Esto lo que nos va a dar es el monto total de ingresos que tiene el grupo de personas en la categoría 1, por ejemplo. Entonces, se va a obtener multiplicando la cantidad de personas por, por la media del salario, ¿no? Por la media del salario de la categoría. Entonces, vamos a poner una fórmula colocando la media del salario de la categoría 1, que va a multiplicar por la frecuencia del número de personas por intervalo. Nos da este valor y copiamos la fórmula en toda la columna. Después vamos a calcular el monto acumulado de ingresos. Así como calculamos la frecuencia absoluta acumulada, vamos a calcular el monto acumulado de ingresos. De igual manera, vamos a colocar igual el valor de la casilla de la izquierda más el valor de la casilla superior. Esto damos Enter y esto nos tiene que dar el valor pues acumulado. Copiamos la fórmula en toda la columna y obtenemos el monto acumulado de ingresos de las 5 categorías. Continuamos con nuestra tabla y vamos a encontrarnos con el porcentaje acumulado de población, que se indica con la P minúscula subíndice I.
Aquí en la fórmula nos dice que va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada sobre el total de nuestra población, sobre el número total de nuestra población multiplicado por 100. Entonces, el número total de nuestra población lo tenemos aquí, que es de 170. Tenemos los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, podemos continuar con una fórmula. Vamos a colocar la frecuencia absoluta, seleccionar, la vamos a poner entre paréntesis, vamos a dividir entre nuestro número total de población. Y como este número va a ser fijo en en nuestros cálculos, lo que tenemos que hacer es colocar el símbolo de pesos, de moneda, para que ese valor sea el mismo en todas las categorías y solamente vaya cambiando el valor de nuestra frecuencia absoluta. Ya que tenemos la división, tenemos que multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. De esta manera obtenemos 11.76. Copiamos la fórmula en toda la columna, obteniendo los siguientes valores. De esta manera podemos continuar con el porcentaje acumulado de ingresos, que se indica con la Q subíndice I. Esta, esta información nos la va a dar esta fórmula, que nos dice que va a ser igual al cociente del monto acumulado de ingresos sobre la sumatoria del monto de ingresos por categoría, multiplicado por 100. Entonces tenemos que resolver esta sumatoria antes de poder realizar una fórmula. Entonces vamos a realizar la sumatoria de todos los montos de ingresos por categoría. Colocamos el signo igual. Aquí tenemos sumatoria de todos de U subíndice I. Y vamos a colocar suma. Y vamos a sumar todos estos valores, que nos van a dar 327.500. Ahora sí, ya tenemos la sumatoria, tenemos los valores en U mayúscula subíndice I y ya podemos continuar con una fórmula. Ahora, lo que tenemos que hacer es colocar el signo de igual, colocar el monto acumulado de ingresos entre paréntesis. Vamos a dividir entre la sumatoria del monto de ingresos por categoría. Y como este valor va a ser constante en todas nuestras categorías, le colocamos el signo de moneda para que no cambie a través de las categorías y el único valor que varíe va a ser el del monto acumulado de ingresos. Multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje y obtenemos 4.58. Copiamos la fórmula en toda la columna y obtenemos los siguientes datos. Hasta aquí hemos concluido con nuestra tabla principal. Ahora sí vamos a comenzar con el cálculo del índice de Gini. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar para identificar o hallar el índice de Gini. Tenemos que se da por el cociente de la sumatoria de I igual a 1 hasta el penúltimo valor de nuestra columna de la resta del P subíndice I menos Q subíndice I sobre la sumatoria de P subíndice I. Entonces, en nuestra tabla nos podemos regresar y comenzar a hacer esta resta, que es muy sencillo, simplemente colocando el signo igual para comenzar una fórmula y colocar P subíndice I menos Q subíndice I. De esta manera tenemos esta resta y solamente hay que arrastrarlo y copiarlo en las demás categorías. Ahora tenemos que realizar la sumatoria de esta resta y la sumatoria de P subíndice I. Realizamos esta sumatoria con la fórmula suma. Seleccionamos toda. Como les dije, solamente es de I igual a 1 desde nuestra primera categoría hasta la penúltima. No contemplamos la quinta, que vendría siendo la última. Damos Enter y obtenemos este valor. Realizamos exactamente lo mismo con esta resta, con estas restas, desde el primero hasta el penúltimo. Entonces obtenemos estos dos valores. Estos dos valores son las sumatorias para encontrar el índice de concentración de Gini. Ahora sí, podemos hacer el cálculo y obtener el índice de concentración de Gini. Entonces solamente nos hace falta colocar la sumatoria de las restas dividido entre la sumatoria de P subíndice. Damos Enter y obtenemos este resultado. Se obtienen muchísimos más decimales, pero decidí hacerlo solamente con 2 decimales para tener un resultado más exacto. Ahora, el coeficiente de Gini va a estar dado por el índice de concentración de Gini multiplicado por 100, o como también lo podemos interpretar como el porcentaje del índice de concentración de Gini. Entonces, solamente debemos seleccionar nuestra casilla, irnos a esta parte de nuestra barra de herramientas donde dice número, seleccionar donde dice porcentaje. De esta manera solamente debemos copiar el valor del índice de concentración de Gini y nos lo va a dar en porcentaje. Reducimos a 0 decimales y obtenemos en porcentaje nuestro coeficiente de Gini.
Desde aquí podemos hacer un análisis de la desigualdad que existe en nuestra población. Sabemos que el índice de Gini se puede dar entre 0 y 1 o el coeficiente de Gini que se da de 0% al 100%. Entonces, entre más cercanos estén nuestros valores, el coeficiente de Gini esté más cerca del 100%, significa mayor desigualdad en nuestra población. Y entre más cerca esté nuestro coeficiente de Gini al 0%, significa que en nuestra población hay un mayor índice de igualdad. Entonces podemos determinar con este análisis que nuestra población no tiene un gran índice de desigualdad, sola es ligeramente desigual a comparación de que fuera un coeficiente de Gini del 60%. De esta manera hacemos este análisis de manera algebraico con ayuda de las herramientas Excel. Ahora pasamos a realizar nuestro análisis con la curva de Lorenz, realizando una gráfica de la siguiente manera. Vamos a realizar la curva de Lorenz gráficamente. Para ello vamos a necesitar insertar una gráfica de esta manera. Vamos a colocar donde no nos estorbe demasiado, aquí. Y vamos a dar en seleccionar datos. Vamos a agregar la bisectriz. La bisectriz va a ser esa curva donde la desigualdad sea cero, donde no exista desigualdad, entonces sea como un balance perfecto. De esta manera se observa la bisectriz. Como pueden darse cuenta, es una línea recta a 45 grados, lo que nos indica que para cada valor en X es el mismo valor en Y. Eso que nos dice que pues tenemos que la curva es perfecta. La desigualdad no existe, la desigualdad es cero, porque para todo valor en X, el valor en Y es el mismo. Ahora para agregar la curva de Lorenz, vamos a seleccionar seleccionar datos, vamos a agregar una nueva función y le vamos a nombrar como curva de Lorenz. Los valores en X van a ser todos los valores de nuestro porcentaje acumulado de población y los valores en Y van a estar dados por nuestros valores de nuestro porcentaje acumulado de ingresos. Pueden darse cuenta, le damos a aceptar y pueden darse cuenta que tenemos una gráfica donde la bisectriz viene de manera exponencial a 45 grados y la curva de Lorenz pareciera tener, bueno, tiene una curvatura, que esta curvatura lo que nos indica es la desigualdad que existe en nuestra población. Entre más alejada esté esta curva, significa mayor dispersión, mayor desigualdad en nuestra población. Y más cercana a la bisectriz nos va a indicar que hay menor cantidad de desigualdad. Ahora simplemente necesitamos editar nuestra gráfica para que adquiera una apariencia más agradable. Ahora sí podemos leer nuestra gráfica de la siguiente manera. Podemos ver conforme nuestro porcentaje de población va aumentando, eh, el índice, el porcentaje de ingresos no aumenta de manera igual como aumenta nuestra población en el eje X. Por ejemplo, mientras en este punto nuestra población ha aumentado significativamente, el ingreso no ha aumentado de igual manera, porque no está tan cerca de nuestro eje de igualdad perfecta. Entonces, de esta manera podemos observar gráficamente el índice de Gini eh, de desigualdad gracias a la gráfica de Lorenz. Con el fin de reforzar lo aprendido durante este video, les dejamos aquí una pequeña actividad. Contesten el siguiente crucigrama para ver qué tanto entendieron del tema. Conclusiones. Por medio de los ejemplos brindados, hemos aprendido las fórmulas, características, aplicaciones y resolución de ejercicios con respecto al índice de Gini y su utilidad para comprender las brechas económicas y sociales.
A veces los temas de probabilidad y estadística o matemáticas podrían llegar a parecer incluso un poco tediosos o complicados. Sin embargo, les aseguramos que con un poco de práctica serán más que expertos. Por ahora les compartimos nuestra bibliografía para que también tengan la oportunidad de aprender un poco más. Y agradecemos mucho la atención prestada. Gracias, sigan practicando y recuerden que cualquiera puede volverse un experto.